Es excelente la oportunidad de poder establecer este diálogo, concluyendo las actividades del centro para este año 2007 y una gran satisfacción de compartir este webinar con mi colega y amigo Pedro Cortes, que como tú dijiste ahora se integra también a nuestro grupo de la Universidad de San Paulo junto al Centro de Cambio Climático. Traemos como objetivo de este encuentro hablar sobre los cambios climáticos y de los riesgos para el Brasil, donde tocamos en temas asociados con la producción de energía, con la gestión del agua y con los diferentes contextos de riesgos que están colocados, principalmente en virtud de un cuadro real de escasez hídrica que muchas veces las autoridades no quieren reconocer, pero que efectivamente se ha convertido en una preocupación cada vez más relevante para los movimientos sociales, para las organizaciones no gubernamentales, y claro que un tema de la mayor importancia para ser abordado aquí en las actividades del centro. Yo le paso entonces ahora la palabra a Pedro, y en algunos momentos estaré contribuyendo con algunas cuestiones, pero el timón le cabe a Pedro. Mucho gusto hablar con todos. Me gustó mucho la invitación de participar de este webinar. Agradezco a todos, principalmente a Pedro Jacobi, que me invitó a integrarse a este proyecto. Vamos, como Pedro Jacobi dice, vamos a presentar algunos ejemplos de situaciones que están ocurriendo en Brasil para fornecer un panorama, una figura de lo que está se pasando con el clima, porque estamos presenciando una situación de cambio climático muy importante en los últimos años. Lo próximo slide, por favor. Paula. Sí. Lo que se pasa es que el pronóstico para este verano muestra que estamos teniendo en la parte amarilla, en el centro del país, una sequía muy importante. Esto está reduciendo el nivel de importantes reservatorios, de importantes represas utilizadas para la generación de energía eléctrica. Básicamente esto está impactando mucho la matriz energética brasileña por ahora. El próximo slide. Entonces, las previsiones climáticas, como he dicho, para este verano no son buenas. Lo que se pasa es que esto está haciendo con que hay una reducción muy grande de lluvias, hay una reducción muy importante de los niveles de los reservatorios en la región central del país. Esto está obligando al uso más intenso de la generación termoeléctrica. El próximo slide, por favor. Esto. ¿Cómo se puede verificar con la seta roja? Hay un incremento de la generación termoeléctrica en la región norte del país. Por otro lado, en la región nordeste, la seta verde muestra que hay una generación muy importante de energía eólica. Y en las otras regiones brasileñas predomina el uso de generación hidroeléctrica. Entonces, hay algunas cosas importantes para explicar respecto de los sistemas de generación de energía eléctrica en Brasil, porque es un sistema que está en gran parte interligado. Entonces, si no hay energía suficiente, no hay generación suficiente en una región, se transfiere energía bajo líneas de transmisión de una región para otra. Pero de manera importante lo que está pasando es que debido a la sequía de los reservatorios muy importantes en la región central del país,
se amplió el uso de la generación termoeléctrica más do que la generación eólica. Ahí solo para completar, es importante destacar justamente el papel negativo que provoca la energía termoeléctrica, porque es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, en este sentido, esta solución, digamos, es inadecuada desde el punto de vista ambiental y obviamente que genera un potencial mucho mayor de provocar inversiones en los cambios climáticos. Hay una otra situación también muy interesante e importante de comprender, es que el uso de las termoeléctricas se intensificó desde que se inició este siglo. Tuvimos una crisis muy importante de generación de energía eléctrica en principio de este siglo. Para resolver esto rápidamente, el gobierno empezó a incentivar el desarrollo de plantas termoeléctricas para sustituir o compensar la falta de generación, la baja generación de energía hidroeléctrica. Entonces, estas termoeléctricas, en principio, deberían ser utilizadas solamente en situaciones específicas durante algunos meses durante el año. Pero ¿qué se pasa? Que en los últimos años muchas de estas plantas termoeléctricas están siendo utilizadas directamente, 24 horas por día, 365 días por año. O que obviamente no es una situación normal do punto de vista inicial de planeamiento del uso. Era simplemente un uso muy específico durante un pequeño tiempo. Pero vamos, el próximo slide, presentamos una cuestión. Este mayor uso de las centrales termoeléctricas es una situación circunstancial. Entonces, yo tuve oportunidad de adiantar un poco esto. ¿Será que estamos utilizando esto simplemente por una situación climática muy específica que va a cambiar muy rápidamente y vamos a volver a utilizar las matrices más limpias? Vamos a verificar esto a partir de los próximos slides. Perfecto. Esto muestra la variación del nivel de agua en un reservatorio muy importante llamado Serra da Mesa, que es un reservatorio localizado en la región central de Brasil, un poco muy cercano de la capital federal, que es Brasilia. Hay un mapa en la parte de abajo que está mostrando un punto rojo la localización de este reservatorio en Brasil. Y lo que se pasa es que, obviamente, el nivel de agua va cambiando durante las épocas do año. Y tuvimos, por ejemplo, en este nivel está siendo presentado desde 2006 hasta ahora. Y hace algunos años, en amarillo, está marcar una situación que tuvimos un bajo nivel de reservatorio, pero tuvimos una recuperación de este nivel hasta la mitad. Lo mismo se pasó en los otros años. Entonces, tuvimos una situación crítica, pero hubo una recuperación muy rápida. Lo que se pasa en la parte roja del gráfico en los últimos años es que no está habiendo una recuperación como en los años anteriores. Lo que se pasa es que el nivel de agua que encontramos, el nivel máximo de agua que encontramos en un determinado año es inferior al nivel máximo del año pasado. Y así se pasa sucesivamente. Entonces, la línea roja en la extremidad del gráfico muestra una tendencia de queda del nivel del reservatorio
sin una posibilidad de recuperación muy grande. Él intenta recuperarse, pero no tienes éxito. Hay una anotación en la parte baja del gráfico que dice eso, que el operador nacional del sistema eléctrico, que es la entidad que promueve el intercambio de energía entre las diversas regiones, destacó que el año de 2017, este año, por tanto, se configura como uno de los peores años del histórico. El mes de septiembre se verificó como el peor para las principales cuencas hidrográficas de interés para la generación hidroeléctrica del sistema interconectado nacional. Entonces, es importante destacar justamente para los que no conocen que el sistema, al ser interconectado y considerando que buena parte de la energía de Brasil proviene de la región sur, donde está la hidroeléctrica de Itaipú y también de hidroeléctrica de la Amazonia, si hay, por ejemplo, un problema de provisión de energía porque cae una torre o cualquier tipo de accidente, el sistema no queda completamente fragilizado porque hay esta interdependencia. Pero justamente lo que está mostrando en estos slides es que la generación de energía eléctrica, como el caso aquí de Serra da Mesa y otros que va a mostrar, provoca una disminución significativa del papel que ciertos reservatorios y vinculados a centrales hidroeléctricas deben tener. El próximo slide, por favor. Tenemos un otro reservatorio muy importante que es el reservatorio llamado de Sobradinho, que es localizado en el río San Francisco, que es uno de los ríos más importantes del Brasil. El punto pequeño, hay un pequeño punto rojo, el mapa en la parte baja del slide que muestra la localización de esto en el mapa del Brasil. En este gráfico también tenemos la variación de nivel de agua desde 2006 hasta ahora. En la parte amarilla se muestra que hay, obviamente, periodos en que tenemos bajas muy intensas de nivel de agua. El nivel de agua se queda muy bajo, pero hay una recuperación en la próxima estación. Entonces, el sistema hasta la mitad de esta década, o en los últimos 10 años, tenía condiciones de se recuperar. ¿O qué se pasa ahora? En la parte roja es una situación muy parecida con el otro reservatorio que ha mostrado. Hay una dificultad de recuperación, porque el nivel se queda bajo en determinadas épocas, pero no tiene condiciones de se recuperar con la misma intensidad que ocurría en años anteriores. Entonces, esto muestra que el sistema está fragilizado. El próximo slide, por favor. Ahora tenemos un otro reservatorio, es el último reservatorio que yo voy a mostrar, es simplemente para dar una figura de lo que está se pasando. Es un reservatorio de Tres Marías que pasa por una crisis histórica. Para el mes de septiembre, el caudal mínimo histórico entre los años de 1941 y 2016 era de 58 metros cúbicos por segundo. Ocurrido en 2014, el caudal más bajo conocido. En una situación normal, el caudal debería estar en 216 metros cúbicos por segundo. Entonces, en 2014 tuvimos una baja muy intensa del caudal con un récord histórico. Pero este año tuvimos un nuevo récord con solamente 24 metros cúbicos por segundo.
recordando que el récord negativo anterior era de 58 metros cúbicos por segundo, y cuando una situación normal sería de 216 metros cúbicos por segundo. Entonces, es obviamente una crisis histórica. Lo estoy mostrando 3 reservatorios donde la situación no está de tal forma que no se verificado esto anteriormente. Es una situación completamente nueva, un contexto de sequía muy intenso en la región central del país. Es importante destacar que justamente tanto el reservatorio de Tres Marías como Sobradinho son absolutamente estratégicos. Tres Marías queda en el estado de Minas Gerais y es uno de los grandes centros de producción de energía, y Sobradinho queda en el nordeste del país, ¿no? Entre Pernambuco y Bahía, y es parte del río San Francisco, que es un río que está sufriendo una terrible pérdida de su capacidad hídrica, y es realmente un tema absolutamente preocupante para el futuro de la región. Entonces, en el próximo slide presentamos una nueva cuestión. ¿Qué se está haciendo para evitar los riesgos climáticos en Brasil? Porque está muy claro que estamos bajo una situación climática extrema. Esto está se intensificando. ¿O qué está haciendo Brasil para superar esto? Lo próximo slide, por favor. En este slide tenemos una variación de la capacidad de generación de energía hidroeléctrica en Brasil desde 2006 hasta ahora. Tuvimos un crecimiento de 38% en los últimos 11 años en la capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Entonces, diante de una situación climática muy intensa, de una sequía muy intensa, me parece que hay, no estoy diciendo que hay, estoy diciendo que parece que hay un planeamiento. No vamos a hacer una ampliación significativa de la capacidad hidroeléctrica porque estamos bajo situaciones climáticas extremas. Entonces, tenemos que buscar una solución independiente de la variación climática. Entonces, quería también afirmar que el tema de la generación eléctrica a través de hidroeléctrica también es objeto de conflictos ambientales. Ha habido movimientos importantes justamente porque ciertas centrales hidroeléctricas estaban propuestas para ser construidas en tierras indígenas. Perfecto. Y también con impactos en la biodiversidad. Entonces también la generación de energía eléctrica, a pesar de la intencionalidad del gobierno a nivel nacional, ha sufrido también rezagos y cuestionamientos, y eso es muy conocido, por ejemplo, el caso de la usina de Belo Monte, ¿no? Que tiene una capacidad mucho menor de lo que se prevía y que obviamente muestra muchas veces la complejidad de estar dependiendo apenas de energía eléctrica en el contexto de la Amazonía, donde hay una propuesta de construir una cantidad gigantesca de centrales, pequeñas y medias centrales hidroeléctricas, y hay un gran cuestionamiento sobre su pertinencia, vamos a colocar así. Entonces, vamos hasta el próximo slide, por favor. Ahora venimos a la evolución de la capacidad de generación eólica en Brasil desde 2006 hasta ahora. Verificamos que tuvimos un crecimiento importantísimo de 12.925%. Obviamente que los gráficos pueden nos llevar a cometer engaños. Este es el caso, porque este crecimiento muy significativo se da bajo una situación que en 2006 la cantidad de energía eléctrica generada por
fuentes eólicas era muy baja y ahora tenemos una cantidad muy significativa. Esto justifica el crecimiento arriba 12.000%. Pero vamos a verificar en lo próximo slide o qué se pasa con la generación termoeléctrica. La generación termoeléctrica ha crecido también 201% desde 2006 hasta ahora. Entonces, tenemos una situación de donde el crecimiento hidroeléctrico no es tan grande. Hubo un crecimiento eólico muy significativo y hubo un crecimiento termoeléctrico también importante. Pero estos gráficos isoladamente no nos fornecen un panorama, una situación muy clara respecto a lo que está pasando. Entonces, vamos a verificar en lo próximo slide. Estos datos de la capacidad hidroeléctrica ha cambiado de 75.000 megawatts para 64.000, la térmica de 11.000 para 34.000, y la eólica de solamente desde 2006 hasta ahora de 92 megawatts para 11.000. Entonces, para tornar esto más claro, el próximo slide muestra que en 2006 la parte más clara en azul muestra los dos gráficos, de la izquierda es 2006 y la derecha es 2017. Tenemos que en 2006 la capacidad de generación de energía hidroeléctrica estaba, participaba con 88% de la, solamente, no, 84% de la generación de energía eléctrica en Brasil. Esto ahora bajó para 68%. Entonces, la generación por energía hidroeléctrica ha bajado. Por otro lado, hubo un crecimiento importante de la generación eólica que prácticamente no se verificaba en 2006, es muy bajo, y ahora está respondiendo por 11% de la generación. Pero las termoeléctricas cambiaron de 12% en 2006 para 22% en 2017. Entonces, tuvimos una situación tuvimos una baja de generación hidroeléctrica, una pequeña compensación con la energía eólica, pero hubo un crecimiento muy significativo en la matriz energética brasileña del uso de las termoeléctricas. Eso representa ir en la contramano de la historia, ¿no? O sea, las termoeléctricas son la salida para la falta de capacidad de producción de energía por las hidroeléctricas en virtud de la reducción del volumen de lluvias, ¿no? Principalmente porque en el país está ocurriendo una realidad en la cual en el sur la tendencia es que llueva cada vez más, el nordeste y el centro menos, ¿no? Y al mismo tiempo es importante destacar el papel que la energía eólica puede desempeñar en el nordeste del país, que tiene un potencial gigantesco, y también se puede observar que en muchos casos el problema no es la implantación de la energía eólica, pero su distribución, ¿no? Y esto está realmente modificando el paisaje, digamos, principalmente en el nordeste del país, donde hay campos enormes de energía eólica y todavía pero muy pequeños todavía los campos de energía solar. El próximo slide, por favor. Ahora tenemos para mostrar que hay movimientos importantes que están llevando a Brasil a una carbonización de la generación de energía eléctrica. En la mano izquierda tenemos una nota que fue publicada en principio de este mes en la prensa,
mostrando, diciendo que el gobierno federal va a prolongar la reducción de impuestos en el sector petrolero. Entonces, estamos como una nación incentivando el uso del petróleo. En la mano derecha tenemos una copia de la pantalla de un sistema del Senado Federal que permite verificar los proyectos de leyes que están tramitando. Entonces, hay una propuesta para cobrar un impuesto adicional para la generación de energía eólica en plantas de energía eléctrica en plantas eólicas, aumentando el costo de generación. Entonces, por un lado, tenemos un incentivo a la industria petrolera para bajar el precio de los combustibles y de la exploración del petróleo en país, y de otro lado, tenemos movimientos para aumentar los costos de producción de la energía eólica. Entonces, o que se pasa, obviamente, hay una constatación que está en lo próximo slide, por favor. Por lo tanto, para compensar los efectos climáticos, estamos ensuyando nuestra matriz energética, o sea, estamos carbonizando nuestra matriz energética, yendo en la contramano de una serie de países que están buscando el desarrollo de energías más limpias, energía solar, energía eólica, pero esto no se pasa tanto en Brasil. Tuvimos un crecimiento muy importante de la generación eólica, pero el crecimiento de las térmicas ha sido mucho más amplio y está obviamente carbonizando nuestra matriz energética. Y para empezar a terminar, el próximo slide muestra que los problemas climáticos están afectando también el suministro de agua. Entonces, solo con dos ejemplos, este muestra que la capital de Brasil, Brasilia, es una ciudad nueva, tiene solamente 57 años. Y desde su fundación no ha tenido una crisis de sequía, una sequía tan grande como lo que se verificó en este año, en 2017. Entonces, prácticamente en los últimos 60 años no se ha verificado nada similar en la capital federal del país. Hay acá, solamente para ejemplificar, en la mano derecha, una nota en la prensa diciendo que Brasilia vive la mayor escasez de agua de sus 57 años de historia. El próximo slide. Acá hay una figura esquemática mostrando la situación, la organización de un sistema muy importante para el suministro de agua en la región metropolitana de São Paulo, que es una región que concentra 20 millones de personas, o sea, es una región muy significativa en términos de cantidad de población, y hay un sistema de embalses interconectados llamado Cantareira, que es responsable por aproximadamente 40% del suministro de agua en la región metropolitana. El próximo slide, por favor. Esto muestra la variación de la entrada de agua en este sistema Cantareira desde finales de 2011 hasta la mitad de 2015. Entonces, lo que se verifica, hay una línea roja que es un límite abajo de la línea roja, es el peor escenario conocido hasta 2011-2012. Entonces, tuvimos una sequía muy intensa en 1953, que era el peor escenario conocido. Y en 2012
tuvimos una baja de entrada de agua en el sistema Cantarera que inició un nuevo peor escenario, o sea, quebramos un récord negativo. Y a partir de mayo de 2013, cruzamos nuevamente esta línea roja y prácticamente tuvimos abajo de esta línea roja durante varios meses una situación que nunca había se verificado. Entonces, son ejemplos de que muestran, el próximo slide, por favor. Este es el último. Estamos presenciando eventos extremos, como muestran datos de informes oficiales. Entonces, en la parte superior, mano izquierda, hay una foto del sistema Cantarera totalmente sin agua en 2013. En la parte baja, mano derecha, la parte baja, tenemos la represa Serra da Mesa. El nivel hoy, ahora, está en 7,15%, muy, muy bajo. Mano derecha, la parte superior, tenemos una foto de la represa Tres Marías, que el nivel hoy está en 15%. Y la última figura, represa de Sobradinho, solamente con 3,75% del nivel de agua. Entonces, en varias situaciones estamos verificando condiciones que nunca antes se habían visto. Esto muestra que estamos diante de cambios climáticos totalmente evidentes. No hay duda respecto de esto y es una situación que debe ser obviamente considerada por los tomadores de decisiones, los políticos, los administradores públicos, porque alguna cosa obviamente tiene que ser hecha porque estamos entrando en una zona totalmente desconocida, porque nunca habíamos pasado por una situación de este tipo. Yo completo para decir que también no hemos profundizado esto, pero lo haremos en una próxima oportunidad, el tema de los desastres naturales, ¿no? Sí. O sea, generalmente se habla de desastres naturales cuando hay exceso, pero lo que estamos observando, y también obviamente Brasil sufre muchísimo por esto, muy recientemente en varias ciudades brasileras, esto ha sido, es una constante, pero la escasez hoy día también tiene que ser vista como un problema de un desastre natural, ¿no? O sea, el número de desastres naturales a lo largo de los años es siempre un tema de gran preocupación. Ahora, concluyendo, creo que es importante de observar la necesidad de adoptar medidas de mitigación en relación a los cambios climáticos, con inversiones cada vez mayores en energía eólica, solar y biomasa para reducir los gases de efecto invernadero y justamente también contraponerse a la escasez hídrica que afecta a las hidroeléctricas y evitar al máximo el uso de las termoeléctricas por sus impactos, ¿no? Y también es importante destacar lo que significa la escasez hídrica, la necesidad de avanzar y promover junto a la población prácticas que promuevan un consumo más racional y también de utilizar las previsiones climáticas en la gestión hídrica de todas las cuencas, lo que apenas es realizado en algunas regiones. Por tanto, finalizamos diciendo que el reto es de ampliar la diseminación de las informaciones climáticas, otro tema que pretendemos abordar en próximos webinars, a los pequeños y medianos agricultores, porque este también es un tema central. La escasez hídrica crea también una situación que afecta directamente las cosechas, ¿no? Y también la necesidad de que las políticas públicas consideren cada vez más la necesidad de subsidios y de seguros a los pequeños agricultores en la medida que Brasil es un país que depende fundamentalmente de la exportación agrícola y de la explotación de recursos minerales. Bueno, nosotros ahora estamos abiertos a que nos hagan preguntas. Si vinieron preguntas por correo electrónico, Paula nos presentará.
y agradecemos muchísimo la atención de ustedes. Esperamos que hayamos podido transmitirles nuestras preocupaciones y también los temas en los cuales estamos trabajando directamente aquí en la Universidad de San Paulo. Muchas gracias, Pedro Jacobi y Pedro Cortés, por la exposición. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, perfectamente. Perfecto. Sí, efectivamente tenemos preguntas del público, al cual le agradecemos por habernos acompañado todo este tiempo, y a ustedes principalmente por la exposición y por haber dejado estos temas tan interesantes abiertos para continuar trabajando en el futuro. Nahuel Eduardo Morán Nivel comenta que le gustaría saber si Belo Monte está funcionando al 100%. No, Belo Monte no está trabajando al 100% porque esto no está involucrado directamente a una cuestión climática, pero hay un planeamiento de obras, de inversiones que están siendo hechas. Entonces solamente una parte de Belo Monte una parte importante que empezó a operar, pero que me recuerdo no está operando a 100% de su capacidad planeada. Bien, Jorge Urrutia pregunta, ¿qué porcentaje de la demanda eléctrica del país es suministrada por fuentes renovables, si saben? Fuentes renovables. Bueno, si la fuente renovable es energía hidroeléctrica y eólica y biomasa es prácticamente 88% más o menos. Sí, una parte de esta generación, una parte muy pequeña de la generación termoeléctrica es utilizando biomasa con los residuos de la producción de azúcar, de lo que sobra de la caña de azúcar, es utilizada por veces para producción como combustible para las termoeléctricas, pero es una cantidad muy pequeña. Básicamente, 2/3 de la generación térmica es utilizando carbón o derivados de petróleo. Jorge dice que no entiende mucho el tema de los porcentajes. ¿Cuáles serían, si podrían aclarar de vuelta el tema de porcentajes? Bueno, el porcentaje hidroeléctrico es de aproximadamente 80 y ¿cuánto? Hoy está con 68. 68%. Pero el promedio general acaba siendo en torno de 75%. Es que justamente con la reducción en la capacidad de producción debido a la escasez hídrica, también el potencial hidroeléctrico. Y también otro aspecto es que dentro del planeamiento de las hidroeléctricas, como algunas obras se han atrasado porque está cuestionada la licencia ambiental en virtud de los impactos que estas inversiones tienen, también obliga a que se amplíe otras alternativas, ¿no? O sea, promueve por lo menos la posibilidad de otras alternativas, ya que la hidroeléctrica, por ejemplo, los planes de colocar un número enorme de hidroeléctricas en los ríos de la Amazonia también son un riesgo enorme del punto de vista de aumento de inundaciones y de otros efectos directamente vinculados a una manipulación artificial de las aguas. Y también hay un riesgo de comprometimiento de sistemas biológicos muy importantes en la Amazonia. Entonces, las tentativas de desarrollar plantas hidroeléctricas en la Amazonia sufren un problema de licenciamiento ambiental. Esto obviamente está dificultando la expansión de la generación hidroeléctrica en el país. Yo estoy pensando que obviamente la solución está en primer plano el incremento del uso de energía eólica, porque hay una capacidad muy grande
en la región nordeste de Brasil, porque hay vientos constantes para hacer esta generación. Y también, en un segundo plano, el uso de biomasa en las termoeléctricas. Justamente llega una pregunta que la hago ahora porque creo que va en la línea de tu respuesta, es que pregunta Marianne Friedrich, dice, Brasil tiende a invertir más en eólica que en solar, ¿por qué? Es un poco lo que tú estabas explicando ahora, Pedro, no sé si quieres ampliar un poco más. Porque es una cuestión de costo. Tenemos fábricas de equipamientos eólicos en Brasil. La parte de generación de energía solar es básicamente toda importada. Obviamente que esto es más caro. Entonces, Brasil es un exportador de equipamientos para energía eólica. Entonces, tenemos una industria muy importante de producción de este tipo de equipamiento acá y obviamente esto reduce los costos, las inversiones necesarias para desarrollar este tipo de plantas. También es importante destacar que todavía el precio de producción de energía solar es bastante elevado y pocos países han avanzado al punto de poder hacer una clara transferencia. Pero ha habido avances importantes en otros países y sin duda, en la medida que bajen los costos de producción a través de los paneles solares, habrá regiones que serán absolutamente, digamos, que habrá en estas regiones será fundamental el uso de energía producida por el sistema de producción de energía solar. Uh-huh. A ver, acá voy a unir una pregunta que, por ejemplo, Santiago Gómez Ramos dice si en Brasil las personas son conscientes de que es necesario usar menos energía. Y Jorge Urrutia pregunta también sobre los mecanismos de incentivo nacionales o locales que existen para la generación renovable o de eficiencia energética. Paula, por favor, ¿tú puedes repetir porque el sonido estaba muy bajo? Sí, cómo no. Voy a leer dos preguntas que son, creo que, complementarias. Por un lado, Jorge Urrutia pregunta si se prevén mecanismos de incentivo nacional o local para promover la generación renovable o la eficiencia energética. Y después, que tiene que ver con esto, se pregunta Santiago González Ramos si en Brasil las personas son conscientes de usar menos energía. Uno tiene que ver con la promoción y otro tiene que ver con el uso, pero puede ser parte de una misma campaña. Mira, se escuchó un tanto mal, pero creo que era la cuestión de los estímulos de las políticas públicas para la producción de energías alternativas. Sí, y sobre la conciencia de las personas también en la eficiencia energética o en gastar menos energía. Bueno, sobre eficiencia energética realmente hay bastantes iniciativas y programas nacionales. La cuestión es cuánto que eso tiene efecto. Uno de los sectores que ha tenido más efecto es los sectores de refrigeración, donde hay toda una política y un cambio también en los propios equipos. Pero se debería considerar que todavía es muy bajo el estímulo a cambio de uso de energía, justamente por aspectos que fueron levantados. Pero de cualquier forma, como ya hubo momentos en los cuales la población fue directamente afectada y actualmente hay en Brasil se coloca momentos donde hay un aumento en el costo de energía y otros momentos en el cual disminución vinculados con el volumen de precipitaciones, las personas se van dando cuenta de una manera u otra que esto no es una cuestión de milagrosa, ¿no? Si la energía sube el precio o baja el precio, ¿no? Que realmente está asociado a la gran dependencia que hay en relación a la energía hidroeléctrica y también a los costos elevados de la producción por termoeléctrica, ¿no? Hay una novedad que en principio del próximo año va a empezar un sistema optativo, obviamente, donde los consumidores podrán elegir un sistema de tarifación donde
tú tienes durante el horario de mayor consumo en su región, si tú bajas el consumo, tú pagas una tarifa mucho más baja en promedio do que en una situación normal. Entonces, es un sistema para incentivar un uso más racional de energía eléctrica que empieza ahora el próximo año y va a estar totalmente disponible para todos los consumidores residenciales en Brasil hasta 2020. Entonces, es un sistema que incentiva un consumo más bajo en las horas donde hay un consumo en la región muy intenso y con esto tú en promedio tú tienes un costo el pago es mucho más bajo. Pero si tú tienes un consumo muy intensivo en la misma hora en que hay un consumo intensivo en su región, tú pagas una tarifa mucho más alta. Entonces, es un sistema que yo creo que va a incentivar a las personas a pensar un poco más al respecto de su comportamiento de consumo durante el día y planear esto con más seguridad para economizar energía. Andrés Jacobi pregunta si existe una solución a corto plazo para la crisis energética que atraviesa Brasil. ¿O qué puede haber ahora? Sí, una solución. ¿Me han escuchado? Sí. Solución de corto plazo. No hay obviamente una solución muy a corto plazo, pero yo creo que con el desarrollo de las plantas eólicas, si esto se intensifica, podremos tener en los próximos 5 o 10 años una reducción muy grande de uso de las termoeléctricas. Pero esto depende obviamente de que el gobierno fornezca los incentivos y las condiciones necesarias para que los agentes privados puedan hacer este tipo de inversiones. Pero no hay, el uso de las eólicas está creciendo, pero no suficiente para compensar hasta ahora el uso de las térmicas. Andrés Jacobi agrega algo que creo que venía en relación a la respuesta anterior, pero no es una pregunta sino un comentario que dice: ¿por qué no invertir más en el uso de energía solar de uso individual en el noreste sin tener que usar la red de distribución? Bueno, yo creo que eso está asociado justamente al coste, ¿no? El coste todavía es elevado y yo imagino que así que el coste sea menor y los programas públicos también sean de mayor subsidio, esto va a volverse, tendrá un potencial mucho mayor, principalmente en las regiones rurales, ¿no? Pienso que esto tiene un enorme potencial, pero falta el subsidio para que frente a los costos todavía muy elevados, porque los insumos, los componentes son importados. Yuri Romero hace dos preguntas. Una tiene que ver con el abastecimiento. Pregunta si es política de Brasil, abastecerse de hidroeléctricas de países vecinos. Él lo comenta en el sentido que dice que hay un proyecto muy grande en Sangam, Perú, para construir una represa enorme para abastecer de energía a Brasil. Eso por un lado. Y además preguntan un poco antes, y acá lo aclaro, Yuri, que dice que más allá de los riesgos de escasez hídrica, controles hidroeléctricos, dice como si sería el único riesgo que tiene Brasil. Y pregunta cómo está el tema de biodiversidad, bosques, agricultura, salud en ciudades, etc. Yo personalmente, Yuri, sobre este punto aclaro que el webinar era específicamente sobre riesgos en cuanto a sequía y seguridad hídrica. Obviamente que quizás Pedro Jacobi y Pedro Cortés pueden ampliarte algo o pueden
guiarte hacia dónde conseguir más información, pero no era el tema específico del webinar del día de hoy. Comprendí só a primeira parte. La primera parte, Pedro, a responder la segunda no la entendimos bien, porque no sé, se perdió un poco la comunicación. Pero yo voy a responder primero la primera parte y después tú por favor, puedes repetir la segunda cuestión. Brasil es un importador de energía. Compramos energía de Venezuela en la región norte del país porque en que pese a la situación de Venezuela es mucho más bajo el costo de importación de energía eléctrica de Venezuela do que desarrollar plantas específicas en determinadas regiones más extremas del norte del país. Hay un problema, obviamente, que hay interrupciones, no hay una seguridad muy grande de la importación de Venezuela diante de la situación política, de la situación económica. También somos importadores, tenemos una parcería muy grande con Paraguay, con la hidroeléctrica de Itaipú, y compramos la parte de Paraguay, la parte de la energía generada por Itaipú, que Paraguay no utiliza, Brasil está comprando pelo menos una parte de esto. No estoy muy cierto si una otra parte también es vendida para Argentina. Me parece, no tengo certeza si estamos, pero me parece que sí, estamos importando energía también de Uruguay. Entonces, y gas de Bolivia. Gas de Bolivia. Entonces, este gas también es utilizado en plantas termoeléctricas. Entonces, Brasil es un importador directo de energía utilizada, de energía eléctrica, o entonces de insumos como gas y petróleo utilizado por usinas termoeléctricas para producción de energía eléctrica. En la segunda cuestión, comprendemos por qué el sonido estaba muy bajo. Sí, pido disculpas porque no sé si es un problema de internet o de micrófono, pero entiendo que se ha cortado varias veces cuando he leído las preguntas. Pido las disculpas del caso, es un tema totalmente ajeno a nuestra voluntad y que no suele ocurrir. No, lo segundo que preguntaba Yuri Romero es sobre cómo están otros temas de riesgos por efectos de cambio climático en Brasil, como por ejemplo tema de biodiversidad, de bosques, de agricultura, salud en ciudades, etcétera. Yo igualmente, no sé si ustedes quieren comentar algo, pero aclaraba que ese no era específicamente el foco de este webinar, por eso es que no se trató. No, se puede colocar lo siguiente, así como en otros países también ha habido una ampliación del número de incendios forestales que de una manera u otra pueden estar relacionados directamente a la sequía que afecta a varias partes del país. Entonces, la biodiversidad se pierde, así como se está perdiendo en Australia, así como se ha perdido en Chile, ¿no? Y esto obviamente es preocupante. La falta de lluvia ha sido un factor directo de múltiples incendios, inclusive en regiones amazónicas, ¿no? Entonces es un tema preocupante, sí. Preguntan, en realidad vamos a aclarar que ya estamos en hora de terminar el webinar y consultarles a ustedes si tienen un par de minutos más para poder responder alguna pregunta. Igualmente no vamos a llegar a responderlas todas y agradecemos el volumen de preguntas tan interesantes que nos hace llegar la audiencia. No sé si ustedes tienen tiempo como para contestar una o dos preguntas. Claro. Bien, vamos entonces con una consulta que hace Nahuel Eduardo Morán-Nivel, que dice, en materia de adaptación al cambio climático, ¿el gobierno federal tiene algún plan específico? Y agrega, pregunto esto teniendo en cuenta que las proyecciones marcan que la Amazonía va a sufrir periodos de permanentes de sequía.
Es una situación muy interesante porque el gobierno está en los últimos 10 años, tiene desarrollado una serie de iniciativas para diagnosticar eh, los cambios climáticos, los desastres naturales. Entonces, hay monitoramiento, hay una serie de análisis de reportes oficiales, de informes oficiales al respecto de esto. Y en situaciones específicas, como por ejemplo en la cuenca del río San Francisco, hay una preocupación muy grande con los pronósticos climáticos. Hay reuniones por videoconferencias semanales, entonces todas son, obviamente, son muy aburridas, pero porque son muy técnicas, pero todas empiezan con pronóstico climático para los próximos días, también actualizando el pronóstico climático para los próximos meses. Entonces, hay iniciativas específicas al respecto de considerar los cambios climáticos, los pronósticos climáticos en decisiones que están siendo tomadas en determinadas cuencas o determinados sistemas. Pero hay otras situaciones donde los pronósticos climáticos no son considerados. Estábamos hablando respecto del sistema Cantarera, el sistema de suministro de agua en la región metropolitana de São Paulo, donde hay 20 millones de personas viviendo acá. Y más increíble que esto pueda parecer, no se utiliza pronósticos climáticos para hacer la gestión de este sistema. Esto es una pelea que trabamos casi que diariamente para intentar convencer los gestores públicos de considerar los pronósticos climáticos en una región tan importante cuanto la ciudad de São Paulo. Pero, entonces, hay hay regiones donde los pronósticos climáticos, los cambios climáticos son considerados porque hay una cantidad muy grande de informes que son utilizados. Básicamente, todos estos informes que presentamos hoy son informes oficiales. Son informes que son disponibles para todos los ciudadanos normales. No tenemos un acceso específico, alguna cosa de ese tipo. No, simplemente entramos en los sitios gubernamentales y utilizamos los datos que están disponibles. Pero entonces hay regiones, hay situaciones donde esto es obviamente utilizado y hay otras donde simplemente no se considera esto. Entonces, como Brasil es un país muy grande, hay una diversidad de políticas y de prácticas que son muy diversas y no depende, una cosa muy importante, no depende de una región específica. No podemos decir, no, en tal región no se considera, en la otra se considera, porque hay situaciones donde en una misma cuenca o en una misma provincia hay gestores públicos que consideran las informaciones climáticas y hay otros que no se consideran. Disculpe la forma de hablar, pero es una cosa muy loca. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos 3 preguntas más, pero voy a leer solo una por una cuestión de agenda y de tiempos. Y después me comprometo a quedan las preguntas que quedan sin responder, que se las vamos a hacer llegar a Pedro Cortés y a Pedro Jacobi, para que ellos, cuando tengan una ventana de oportunidad, puedan contactarse y responderlas si es posible. No sé qué opinan ustedes. Okay. José Nicolás Molina pregunta, comenta que en Venezuela hay una sequía hidroeléctrica en un alto porcentaje por efecto Venezuela tiene energía hidroeléctrica en un alto porcentaje, y por efecto de sequía se presentan déficits en suministro. ¿Consideran ustedes que es necesario diversificar más y hacer más fuentes para evitar o compensar esos déficits de sequía? Sí, eso es lo que hemos comentado a lo largo de nuestra presentación. O sea, no tenemos un conocimiento
detallado sobre Venezuela y agradecemos mucho el interés de participantes de Venezuela, pero sin duda el tema hoy día es frente a la escasez hídrica, tiene que ser diseñado de forma global para el país una estrategia en la cual se incluya la energía eólica, la energía solar, la producción de biomasa y en la medida de lo posible y de la responsabilidad pública, reducir la carbonización, o sea, precisamos entrar en una ruta de descarbonización, y cuando hablamos de eólica, de solar, de biomasa, también de hidroeléctrica, pero hidroeléctrica que no afecten los ecosistemas, ¿no? Es fundamental realmente descarbonizar. Este es un tema absolutamente estratégico. Muy bien, muchas gracias también a las personas que están en otros países, en Venezuela, como es el caso de José Nicolás, y por también estar participando a través de las preguntas. Pedro Jacobi, Pedro Cortés, agradecerles una vez más por este webinar tan interesante que han compartido con nosotros el día de hoy. Desde la audiencia también llegan las felicitaciones por la exposición y la claridad de la misma, de varios de los participantes. Pedir disculpas, obviamente, a aquellos que no pudimos contestar, tratamos de abarcar la mayor cantidad de diversidad de preguntas posibles. Comentarles a todos que el próximo martes va a estar en el blog del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, www.cambioclimáticoydecisiones.org, la grabación completa del seminario del día de hoy, junto con la presentación realizada por ambos expositores, la cual desde luego está a disposición para descarga y volver a consultarle, por supuesto, y también, bueno... Sí, Paula, quería poner en el webinar nuestros correos electrónicos, que no aparecieron, entonces puedes colocarlos en la tela, nuestros correos electrónicos, que no constan, para aquellos que estén interesados en conversar con nosotros, que tendremos la mayor satisfacción de responder. Perfecto. Yo comentarles que desde luego podemos, para empezar, decirles que acá, en esta presentación, acá tienen los contactos del centro, ¿no? Igualmente en la presentación de ustedes, Pedro, lo que hacemos es cargarle en la última filmina de la presentación los correos electrónicos para que quien le descargue lo pueda obtener fácilmente. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Y te agradecemos muchísimo, Paula, por habernos ayudado aquí tanto para que tengamos una sesión tan interesante y con tantas preguntas. Me quedé sorprendido por la cantidad de preguntas realmente que mostró el interés que despertó nuestra presentación. Mucho gusto. Muchísimas gracias y una buena tarde a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes, les deseamos a todos un muy buen fin de año, nos vamos a reencontrar ya en el 2018 con más actividades de capacitación, fortalecimiento de capacidades y proyectos del Centro Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Tengan todos un buen fin de año, y que bueno, y que estos avatares, que también el hombre muchas veces es responsable del cambio climático, que nos sirvan a nosotros para reflexionar y ver en qué medida tenemos que salir de la crítica negativa de nuestras acciones para pasar a acciones prepositivas, para buscar soluciones conjuntas, que en definitiva van a ayudar a todo el bienestar humano. Así que por ahí, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Chau, chau. Incrível quanta gente, cara.